más a la parte de, vamos a ver ya conceptos, ya no tanto de la biodiversidad y este asunto, sino más bien ya conceptos un poquito más complejos y que se refieren básicamente ya a estructuras celulares, ¿no? Y entonces aquí sí vamos a ir viendo algunos puntos, algunas referencias complejas. Entonces, cuando hablamos de la genética, hoy digamos que lo escuchamos mucho porque la genética prácticamente es la base de lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? La parte desde las vacunas, los virus, la parte de cómo se transmite la enfermedad, en ello está totalmente la genética, pero también la genética está en el tipo de enfermedades que hay, en el tipo de alimentos que comemos, las consecuencias, es decir, la genética tiene unos avances ahora que, bueno, hace 100 años que cuando empezaba esto no se tenía la menor idea, ¿no? Entonces, obviamente, la genética con la tecnología, como en este caso, microscopios o los análisis o las máquinas que detectan, en este caso, los tipos de elementos que tenemos, pues obviamente ha ido avanzando a pasos agigantados. Entonces, por ejemplo, ahora podemos tener todo el genoma humano, o el de otros animales o plantas o semillas, podemos clonar, ¿no? Se pueden clonar seres vivos, en fin. Entonces, todo esto es con base a esto, ¿no? Al ADN, ¿no? Al ácido desoxinucleico. Entonces, obviamente, cuando hablamos de la genética, es el estudio, efectivamente, de toda esta herencia biológica y del estudio del ADN. Ahorita vamos a ver estas cadenas que son muy importantes. Entonces, obviamente, cuando nosotros estudiamos esto, vemos que los primeros o primeras formas de tratar de definir cómo se transmitían los caracteres, es decir, por qué nos parecemos más a los papás o a las mamás, o por qué pasamos, por ejemplo, el color de ojos o el color de piel, y cómo nos vamos transmitiendo, pues básicamente se da a partir de las leyes de la herencia que va a descubrir, en este caso, un sacerdote belga que es Mendel. Entonces, él comienza a fijarse, sobre todo esto lo hace con chícharos, ¿no? Y después Thompson, o Watson, perdón, lo va a reproducir con moscas. Entonces, y ahora pues ahora te lo sabemos en un laboratorio, nos hacemos un matiz genómico y nos dice de dónde vienen nuestros genes, ¿no? Si más de nuestros papás o de nuestra mamá, en fin. Pero lo que hace Mendel es, a partir de buscar chícharos, descubrir cómo se va transmitiendo la información genética, ¿no? Entonces, obviamente, la primera ley nos va diciendo, esto es en el examen, ojo, les ponen en su examen primero de quiénes son las leyes. En este caso, pues, tenemos que ver que son de Mendel, ¿no? Una pregunta más asociada es sobre todo en la parte de la tercera ley. Entonces, la primera ley es, se cruzan dos variedades, ¿no? Entonces, cuando tenemos genes así, A, se dice que estos son los dominantes, es decir, tenemos dos A mayúscula, quiere decir que son genes dominantes, es el gene superior, o no en que mejor raza ni nada, no, sino es el que domina más, ¿no? El que hay más. Y en este caso, el recesivo, que es en minúscula, es decir, el que se somete, ¿no? Entonces, obviamente, la primera ley es cuando tenemos dos genes, un dominante y un recesivo, sale una combinación y esta combinación se llama híbrido. Es decir, es un dominante y un recesivo, ¿no? Entonces, obviamente, aquí la ley es que todos los híbridos de la primera generación son iguales. Es AA esto. Pero luego, la segunda ley es cuando nosotros tenemos que se combinan, en este caso, los híbridos y se pueden combinar ya sea con un dominante o se combinan en este caso con recesivos. Entonces vamos a tener, en este caso, todos estos prácticamente vamos a tener las tres combinaciones. Sin embargo, los híbridos son los que dominan, es decir, tenemos 4 hijos, si se fijan aquí, los híbridos son los dominantes y tenemos acá solamente un dominante, un recesivo, pero a híbrido
son los que quedan, ¿no? Entonces, la segunda ley, cuando se cruzan variedades de la primera generación, entre sí se obtienen semillas amarillas y verdes, ¿no? 3 por 1. O sea, 75%, ¿no? De amarillas y una de las verdes. Y luego, la tercera ley es cuando ya se van a cruzar, obviamente estas, o sea, el producto de la segunda generación de híbridos, pues obviamente nos van a salir, si se fijan aquí, tenemos dominantes, ¿no? Tenemos 4, 5 dominantes, 6, pero sobre todo los híbridos, aquí tenemos 7, los híbridos de recesivos son los que van a dominar. Aquí tenemos y tenemos aquí también híbridos estos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Dice tercera ley. Cuando se cruzan plantas de diferentes o dos caracteres híbridos, cuyo genotipo, por ejemplo, es A mayúscula minúscula, se originan 4 tipos distintos que se combinaron en todas las formas posibles. En total se obtienen 16 genotivos posibles. Entonces, la pregunta de examen es esta, son dos. Primera ley es cuando se combinan, entonces sale un híbrido. Segunda ley, la proporción es en este caso 3 por 1, en este caso referente a los que son híbridos pero con dominante. Y la tercera ley es esta, la respuesta, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos genotipos posibles surgen, ¿no? En una combinación es 16 genotipos posibles. Entonces ahí les ponen 18, 24, 36, 32. Entonces obviamente la respuesta es 36. Muy bien, entonces obviamente este es su primer experimento que hace Mendel. Después, muchísimo tiempo después, se fue revisando este tipo de experimentación, se hicieron experimentos con otras plantas, con otros seres vivos y en este caso el resultado siempre era lo mismo, por eso quedaron leyes de Mendel. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estas leyes se alteran? Entonces, cuando estas leyes se alteran, entonces es lo que hace ahora la genética muy especializada que tú dices, es que quiero que mi hijo tenga ojos azules, ¿no? O que quiero que sea hombre o que sea mujer. Entonces se puede manipular toda esta información. Ese es el avance que tiene hasta la fecha, digamos, la genética en este momento, ¿no? Ahora, ¿pero qué nos referimos cuando hablamos de un gen? Cuando nos referimos a un gen, nosotros, por ejemplo, vemos esto, ¿no? Vemos la célula, ¿no? Y dentro de la célula vemos el cromosoma. Cuando ustedes hacen un matiz o tamiz, como también se le conoce, les dan una serie de figuritas así, en cruz, es decir, son los cromosomas. Los cromosomas dentro de sí, o sea, si los vamos desarrollando, nos vamos encontrando que tienen toda una serie de información que viene en esto que se llama el hélice de doble o doble hélice, ¿no? La escalera de doble hélice, así, donde van, esto se llama un gen, es decir, toda una secuencia, y donde tenemos ahí básicamente toda la información del ácido del ADN ribonucleico o decimonucleico, donde tenemos la información de lo que somos, es decir, es como en las computadoras tenemos el código binario 0101, aquí lo tenemos en esta forma. Es decir, son las instrucciones de cómo estamos hechos y por qué estamos hechos así. Son nuestras instrucciones. Entonces, esta hélice se va a construir, en este caso, de algo que se llama las bases nucleotídicas, es decir, estas uniones, esto es lo que se une. Entonces, la combinación de estas uniones es prácticamente la información genética y no tenemos ninguna información que se parezca. Es decir, podemos tener, y por eso todos nos diferenciamos, obviamente desde las huellas digitales, los ojos, todo, no hay ningún ser que se parezca. Obviamente toda esta información la vamos a tener en estas 4 bases. Y ojo, estas son las bases que nos piden en el examen. Estas son los nombres de las bases. No importa el orden, porque la combinación puede ser infinitas. Vean, aquí tenemos todo esto. Pero las bases son guanina, citosina, adenina y timina. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el nombre de las bases? Guanina, citosina, adenina y timina. Y entonces la combinación de estas es prácticamente lo que va haciendo la estructura del ADN.
Muy bien. ¿Alguna duda con esto, con cómo se construye esto? No sé si ustedes vieron, por ejemplo, la primera película de Jurassic Park, la de la primeritita, que por cierto ya va a salir la última y se ve que va a estar un poco buena. Pero no sé si se acuerdan cuando están explicando cómo reconstruyeron los dinosaurios. ¿Alguien se acuerda de esa primera película? Sí, profe, el señor ADN. Sí, Ajá, ¿y se acuerdan qué es lo que hacen para poder rellenar la secuencia de ADN de los dinosaurios? ¿Qué es lo que hacen? ocupaban el ADN de otros animales. De anfibios, ¿no? Sí, Exactamente. Entonces, sí, la manipulación de esto ahora es posible. O sea, de hecho esa película en su momento fue como muy avanzada, ¿no? En lo que quería expresar, pero realmente ahora eso se puede hacer y pues ahora el embarazo subrogado que se le llama, o algunas cuestiones como de que gente que no puede tener hijos, entonces van y combinan el ADN con otro. Entonces se puede hacer todo esto, ¿no? A partir de la manipulación de estos. De estas bases. Entonces, ojo, entonces tenemos estas, ¿no? Guanina, citosina, adenina, timina. Les digo, no importa el orden, importan los nombres, ¿no? Sale. Entonces, dentro de aquí, también uno de las cosas que nos llegan a preguntar aquí en el examen es obviamente esto. Aquí vemos que aquí está el ADN, ya lo centramos, pero la forma de la X, lo que nos llegan a pedir a veces es esto, es decir, las partes. Entonces tenemos, estos son los brazos, es como una persona, se le diga brazos, es decir, brazos cortos, brazos largos, ¿no? El centrómetro, aquí, el talómetro, que es la parte del tubo, y se les conoce como hermanas. Entonces, obviamente, lo que nos llegan a pedir es a veces cómo se llaman estos, ¿no? El brazo largo, brazo corto, en fin, es una pregunta que alguna vez vino, no estoy seguro si es una pregunta constante, pero alguna vez vino este tipo de forma. Entonces, les voy a mandar el esquema para que lo estudien más, ¿no? Ahora, esto es el matiz, esto es lo que les da cuando ustedes van a les quieren hacer un matiz genético, esto es lo que les dan como resultado en un laboratorio genético. Esto no es tan caro, o sea, realmente esto lo hacen muy rápido, le sacan un poco de sangre y con esa pequeña sangre pueden sacar eso. Entonces, por ejemplo, cuando hay una persona con algún tipo de síndrome como síndrome de Down o el autismo o algún mal que viene de genético, cromosómico, entonces aquí lo sabemos. Entonces tenemos cuántos pares, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿no? Entonces tenemos los 24 pares. En el 21 por ejemplo, el síndrome de Down, es que se tiene uno más, se tiene aquí uno más, y entonces eso hace que, por eso se llama trisomía 21, ¿no? Porque aquí en el par 21 tenemos tres, o sea, tenemos tres cromosomas. Y que aunque haya un solo cromosoma aquí más, hace que todo se vuelva completamente loco. Entonces, o sea, imagínense, solamente un cromosoma más. Ustedes han visto personas con síndrome de Down, por ejemplo, si notan algunas diferencias, entonces, que son muy, muy, muy obvias, se llaman en este caso estereotipas, y entonces, obviamente, por un solo cromosoma, ¿no? Que pueden ver ahí. Entonces, cualquier cuestión aquí que cambie, pues obviamente sí marca la diferencia. Muy bien. Si alguna vez habían visto uno de estos, un matiz de estos. Solo así en la escuela, profe, así como esa Sí, imagen. sí, te los da. De hecho, cuando vas al laboratorio, te lo dan así en una especie de fotografía y te pueden, o sea, te explican, ¿no? Te dicen si tienes algún problema, algo. Pero sí, es muy impresionante cuando ves tu matiz, ¿no? Bueno, entonces aquí vienen otros dos conceptos que también vienen y se preguntan mucho en el momento del examen. Era la diferencia entre genotipo y fenotipo. Entonces,
Vean, por ejemplo, nosotros tenemos, ya sabemos que el gen, ya vimos que es esta, ¿no? Es esta secuencia de ADN aquí en la hélice de doble cara, ¿no? Entonces tenemos el genotipo, ¿no? Entonces es obviamente el conjunto de factores heredados, ¿no? Por los padres. Y entonces el genotipo es lo que está adentro, ¿no? Es decir, es la información que está ahí. Y el fenotipo es la expresión de esto, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, el genotipo es la información genética que está ahí, en el gen. Y el fenotipo es el resultado, es la expresión ya genética o la expresión externa, es decir, cómo nos vemos. Entonces, todos nosotros tenemos fenotipos diferentes, quizá en este caso el genotipo lo compartamos, pero el fenotipo sí es diferente. Y hay muchas circunstancias como el medio ambiente, la alimentación, la evolución y todo ese asunto que puede hacer que sean diferentes. Entonces, aquí, para recalcar, sí queda clara la diferencia entre genotipo y fenotipo. Aquí no hay duda con estos dos. Porque esta pregunta sí viene siempre, ¿no? Siempre es una No, pregunta clara, profe. clara. Perfecto. Entonces, muy bien, ahí les voy siempre recalcando en dónde deben de ponerle mucha atención. Sale. Entonces, obviamente, ¿cómo funciona el ADN o este ácido desoxirribonucleico? Obviamente, cuando nosotros lo vemos, decimos que estas uniones que se van aquí dando, ¿no? Con estos cuatro, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina, obviamente estas se van formando a partir de una información que va pasando generación a generación. Y es decir, este está en constante evolución. Esto hace que cuando lo vamos estudiando, vamos viendo cómo podemos encontrar incluso huellas de nuestros antepasados, por ejemplo, de varias generaciones a partir del ADN. Y obviamente lo podemos modificar. Incluso hay muchas enfermedades, como ahora, por ejemplo, con el COVID, que se pueden desarrollar las vacunas a partir del estudio de esto, cómo ha reaccionado, por ejemplo, en otras generaciones ante otros virus. Y entonces a partir de ahí se van construyendo también las vacunas. Y todo esto que tenemos aquí, esta parte que es el sostén, digamos que es el esqueleto, es azúcar y fosfato, ¿no? Es decir, es una combinación aquí de prácticamente carbohidrato, ¿no? Que se va formando y que va sosteniendo ahí. Entonces, este es muy importante. Entonces, recalcar en este caso que las bases, adenina, timina, citosina y guanina, suenan como a nombres de música tropical, no sé, pero suena, ¿no? Suena un poco curioso. Y entonces, obviamente, esto aquí es como el resumen, ¿no? Aquí tenemos las bases, aquí tenemos cómo se van construyendo, como tenemos aquí en la parte en el centrómetro, o una de las, que es el centrómetro, es aquí en medio, y aquí tenemos, en este caso, los brazos cortos, estos son los brazos largos, estos son los brazos cortos, y cómo están dentro de la célula. Ahora que veamos mitosis y meiosis, vamos a ver cómo se dividen estos, ¿no? Muy bien. Ahora, esta es otra pregunta clásica de examen, es decir, quién es el que determina el sexo de las personas. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Hombres o mujeres? ¿O lo determinamos juntos o solamente los hombres? ¿O solamente las mujeres? Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, vean, en este caso la pregunta es, ¿quién determina el sexo en este caso en los humanos? En este caso son los padres, porque las mujeres están determinadas de los patrones XX y los hombres XY. Entonces, al momento, siguiendo las leyes, en este caso de Mendel, nos damos cuenta que, por ejemplo, una niña, el hombre pasa un X y la mujer da un X, pues forma una niña, ¿no? Pero si el hombre dona un y la mujer una X, forma un hombre. Si la mujer dona, que siempre va a donar puras X, y el hombre otra X, en este caso se forma también una mujer XX. Si el hombre determina una y siempre la mujer X, pues va a ser un hombre. Por lo tanto, el que determina, ¿no? El sexo
es el padre. Esta es pregunta clásica también de examen, ¿sale? Entonces, siempre, siempre va a ser así. Muy bien. Ahora, en este caso lo que decíamos, cómo podemos manipular, por ejemplo, lo que hemos hecho ahora, que hemos clonado, que se ha clonado la oveja Dolly hace algunos años, que se clonó y a partir de ahí se han ido clonando. Se ha abierto un debate, es decir, manipular los genes, si es todo un proceso, se puede hacer, pero para ustedes, ¿qué piensan? ¿Es éticamente posible que se pueda clonar seres humanos o no es éticamente posible? ¿Ustedes tú qué piensas, Armando? ¿Es ético o no es ético? Bueno, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, profesor. Digamos, si clonaran a alguien que ha sido muy importante para la humanidad por las aportaciones que ha hecho, como Leonardo da Vinci, este, Albert Einstein, diría que sí. Pero si es alguien que ha sido un criminal porque o para hacer un experimento, si vuelve a ser igual de malo que antes, Ujú, no creo que valga la pena, ¿no? ujú, Entonces, yo, yo creo que eso dependería de qué persona se clonaría. exacto. Ajá. ¿Tú qué piensas, Luis? Pues estaría en lo mismo de que dependería de la persona a la que quisiéramos clonar, pero yo siento que es que sí, porque puede ser ético y no puede ser ético, pero yo siento que sería menos ético porque pues, imagínate que clonen a alguien que no merecía ser clonada y al final haga lo peor y pasen a peores, entonces ya sería como que ya no quisieran volver a clonar para no volver a cometer los mismos errores, pero está, está, Exacto. está de Ujú. los dos lados. Sí, ahora, aquí no hay que perder de vista que lo que se clona básicamente es el aspecto biológico, ¿no? Porque, Sí, digamos, yo estaría en desacuerdo con eso igual. ajá, ¿tú qué piensas, Emilio? Ajá, que pues porque al clonarlo nada más va a ser como la misma persona, pero pues obviamente no va a tener los mismos pensamientos ni Claro, no va a ser como un bebé. O sea, exacto. depende como el contexto que tenga, si se haga como Ajá. igual a su como clon original o no. Y pues Ujú. puede que la persona que la clonaron era mala y su clon bueno, pero pues depende como del contexto que tenga. Exactamente, y ya acabas de decir algo muy importante, es decir, nacería como un bebé y depende del contexto, es decir, se ha hablado mucho esto, por ejemplo, con respecto al asunto de la inteligencia, entonces, por ejemplo, la inteligencia no significa que ya uno nazca con esas características, por ejemplo, de que, uy, soy súper inteligente porque lo heredé. No, hay unas características, en este caso, donde favorecen que uno pueda tener mejor conocimiento hacia algunos elementos con otros. Por ejemplo, hay gente que es políglota, es decir, que puede hablar 5, 6, 7 idiomas, porque tiene esas características que le permiten tener ello. Hay gente que tiene memoria fotográfica, es decir, que puede retener una serie de impresiones o de memorísticamente más en cantidad que otra, ¿no? Hay otra gente que puede ser más analítica, en fin, o sea, hay diferentes formas de visualizar el mundo. Entonces, cuando se empezaba a estudiar esto, igual se pensaba, bueno, a ver, si yo clono a alguien, por ejemplo, clono a Einstein, que pensaría igual, pues no, pues porque obviamente incluso cuando muere Einstein, su cerebro fue donado para ver por qué, porque se pensaba, ¿no? Siempre es inteligentísimo y un poco para ver por qué su cerebro era tan poderoso. No encontraron ninguna diferencia significativa con el cerebro de una persona, por ejemplo, de un campesino francés, no encontraron ninguna significancia, ¿no? Diferente. ¿Esto qué nos llevó a pensar? Obviamente llevó a pensar que
más bien las características de inteligencia se debían al medio donde se desarrollaba. También es un mito, por ejemplo, esto que siempre dicen, es que Einstein era malo en matemáticas. Pues sí, era malo, pero es porque no tenía la motivación. En realidad tenía muy buena, una habilidad para desarrollar las matemáticas, ¿no? Superior a los de otros. Pero eso no quiere decir que fuera mucho más inteligente, es decir, tenía una habilidad mejor, ¿no? En ese caso, y la logró desarrollar porque el medio ambiente en el que se desarrolló lo motivó para ello. Entonces, obviamente, cuando hablamos en este caso de clonar personas para que sean iguales como fueron, no, porque tendríamos que reproducir las mismas características en las que vivieron y todo ello, y eso prácticamente es imposible. Entonces, sí, esto se ha puesto muy a debate, pero para lo que se usa la clonación o la manipulación es sobre todo para esto, ¿no? Por ejemplo, para tratar enfermedades, ¿no? Con fabricar fármacos, por ejemplo, ahora las vacunas, para elaborar alimentos, por ejemplo, los biólogos se utilizan mucho para la elaboración de esto, para por ejemplo, las vacas, hacerlas más grandes, o los cerdos, hacerlos más grandes, o que produzcan más, o que sean más pequeños, pero produzcan mejores proteínas, en fin, que se mejoren las especies de plantas. Por ejemplo, no sé si han visto esos concursos que hay en Estados Unidos en noviembre, octubre, noviembre, de calabazas, que son unas calabazas enormes, por ejemplo, y son muy grandes, que son manipuladas. Entonces, o también se ha abierto problemas, por ejemplo, para lo que se llama los procesados, por ejemplo, la carne, toda la carne de pollo que nosotros comemos, tiene algún tipo de trabajo o de elaboración genética, es decir, ya viene muy procesada con muchas hormonas. Entonces, desde ahí, por ejemplo, las gallinas son muy grandes, ¿no? Nunca ven el sol y obviamente todas esas hormonas pues llegan a nosotros a través de su carne. Y entonces por eso también hay mucha desestabilización hormonal. Y ahora lo que se hace es, por ejemplo, hacer granjas de gallinas, de carne que se llama orgánica, donde esas gallinas o esos animales no se les da, por ejemplo, hormonas o no tienen ningún tipo de tratamiento de corte externo, o sino natural, ¿no? Comiendo pasto y todo, y pasto que no está también contaminado. Entonces, obviamente, por eso el precio es más caro y a veces también es difícil de conseguirlo. Pero sí, si ustedes prueban un día, si tienen la oportunidad de un día, por ejemplo, comer pollo orgánico, que es más chiquito incluso. O sea, si ustedes van a la tienda y de una tienda de estas orgánicas y compran el pollo orgánico, es más chiquito en tamaño, pero su sabor es muchísimo mejor, ¿no? Que el del pollo que compran en Walmart, que es muy grandote y así, muy todo, pero sin sabor, ¿no? Y tiene otros procesos. Y también la carne tiene algo que llaman clurabentenol, algo así, que incluso cuando lo comen los deportistas está súper prohibido para ellos, pues porque pueden tener problemas cuando pasan los antidoping. Entonces sí, la manipulación de esto pues puede traer algunas cosas, pero también algunas cosas buenas, por ejemplo, manipular para que las enfermedades cada vez sean menos frecuentes, dañinas, en fin, ¿no? Perfecto. Y bueno, aquí este es otro tamiz, como se los entregan, así se los dan en una hojita, y por ejemplo, este representa a un chico con síndrome de Down, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el gen 21, si se fijan aquí, tiene 3, son 2, y entonces eso hace que tenga este problema, ¿no? Entonces, obviamente, sí, también hay una manera, ahora se hacen análisis, por ejemplo, de esto, entre parejas antes de casarse o antes de tener hijos para poder saber si van a ser compatibles, porque puede ser que seas muy sano, pero cuando tu información genética no es compatible con otra, puedes tener un problema como esto y poder tener hijos, por ejemplo, con este tipo de estados, ¿no? Entonces, sí, se hacen muchos estudios ahí para hacerlo. O también, por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, puede hacerse un tamiz genético del embrión
o ya del feto y poder estudiarlo y en un momento tomar algún tipo de decisión y saber si está sano, si viene una malformación, en fin, ¿no? Ahora ya se puede hacer esto, cosas que antes, hace hasta 20 años todavía no se hacían, ahora ya se pueden hacer y sacar estos, ¿no? Muy bien, entonces eso es prácticamente la parte. Ahora, el otro tema es esta parte de los componentes de los seres vivos que va muy ligado. ¿Por qué? Sobre todo porque vamos viendo aquí cómo todo se relaciona también, no nada más a la parte biológica, sino también a la parte social, es decir, cómo convivimos con el medio ambiente. Y entonces, por ejemplo, esto es pregunta de examen clásica, esta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos, los 6 elementos que forman a los seres vivos? Entonces, esto es, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio y sodio. Entonces, estos son los 6 elementos. Esta es la pregunta de examen clásica, ¿sale? Entonces, estos son. Y también se les llama, en este caso, biomoléculas. Entonces, porque la combinación de estos elementos son lo que va a formar prácticamente todos los elementos que tenemos aquí, las células, en este caso, la parte de las moléculas, el ADN, el ARN, ¿no? Las proteínas, ¿no? Todo ello, la sinapsis el cerebro, en este caso, ¿no? Nos toma como organismos, en fin. ¿Sale? Entonces, esto es prácticamente la respuesta. Ahora, tenemos otros elementos, o sea, el 1% de otros elementos, está el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, ¿no? Que son otros elementos que también forman parte de los seres humanos. Ahora, estas biomoléculas, estas son las 1, 2, 3, 4, 5, las 5 biomoléculas. Entonces voy a mandar un video sobre esto para que se los explique muchísimo mejor. Pero la combinación de estas 5 son prácticamente las que nos hacen estar vivos, digamos que es la maquinaria de la vida, ¿no? La combinación entre los carbohidratos, que es la energía, los lípidos, en este caso es la máquina química que tenemos nosotros para poder transformar sustancias, las proteínas, que son las que elevan en este caso, o son las que distribuyen prácticamente las funciones, digamos que son la parte de la distribución cerebral de la energía, el ADN, la información genética, y el ARN es la distribución de cómo nos reproducimos. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene cada una de estas? Y ojo, porque esta es otra pregunta de examen, sobre todo esta, ¿no? Aquí en esta parte. ¿En dónde la encontramos? Aquí. Entonces, los carbohidratos, entonces, pues como el nombre lo dice, son carbono y agua, ¿no? Hidrato. Y entonces podemos encontrarlo, carbono, hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno forman agua. Entonces, están ahí. Entonces, obviamente, ¿cuál es su función? Pues sí, proveen energía. Por eso así cuando, por ejemplo, los corredores, estos nadadores, toman que vemos nosotros súper flacos, por ejemplo, los de 100 metros, que nadan 100 metros a velocidad o cosas así, por ejemplo, se comen hasta 3 platos de espagueti al día, pues para poder, por toda la energía que gastan, ¿no? O estos corredores como de 100 metros y todo, que se tienen que comer muchos plátanos, carbohidratos, o sea, carbohidratos controlados. Es decir, por ejemplo, no es que se coman 4 bolillos, ¿no? O 5 panes de dulce. No, no, no. Hay algunos que son mucho más energéticos y que se pueden diluir más rápido que un pan, ¿no? Que se va a convertir en grasa y azúcar. Entonces, obviamente su función es, en este caso, proveer energía. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Pues sí, en todos estos alimentos, los más ricos, ¿no? El azúcar, los espaguetis, papa, arroz, pan. Y obviamente nosotros los comemos ahora mucho, pues porque ahora les agregan algunos ingredientes que hacen que sean como adictivos. Por ejemplo, ¿cuáles son sus carbohidratos que más comen ustedes de estos? ¿Cuáles son? Por ejemplo, si comen unas papas, como decía el comercial, o sea, te comes unas papas de esas de bolsa y es muy difícil agarrar y dejar esa una, ¿no? Agarras una y te comes toda la bolsa. ¿Cuáles ustedes prefieren de estos? Por mi parte, profe, prefiero el pan
azúcar de frutas y papas. Sí, 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 esos son, bueno, es que el pan es como el diablo, ¿no? Tú, Alondra, ¿cuáles son los que más comes Sí, de estos? Arroz, espaguetis y azúcar en frutas. Sí, muy bien, perfecto. Tú Emilio, que haces deporte, tú ¿tú qué los comes? ¿Antes de una actividad deportiva o después de ella? Después, Ay, creo que no escucho. Emilio, tú, Luis, ¿cuáles le comes? Ah, no, bueno, Emilio, sí estabas Sí, haciendo. sí. Después igual. Después, ¿no? Sí, porque Sí. te da muchísima hambre, ¿no? Sí, incluso antes de una carrera y todo, te dicen que no los comas tanto, ¿no? Sino más bien después para recuperar toda la energía que pierdes. Muy bien. Y luego los lípidos, en este caso, también tienen una forma, pero aquí tienen también carbono, hidrógeno y oxígeno, pero ¿cuál es la diferencia? Es la fórmula y la molécula, cómo está, y la cantidad, ya sea de oxígeno, hidrógeno y carbono, aquí también. ¿Cómo está distribuido? Esa es la diferencia. Ahora, en este caso es, ¿cuál es su función, no? Es almacenar la energía, es como el almacén, o sea, yo me quedo con energía, me la provee y yo me quedo, yo la guardo, es lo que hacen los lípidos, yo la voy a guardar ahí. Y entonces, usualmente, pues la forma más común es la grasa, ¿no? Entonces, obviamente comemos un pan, el pan se transforma en azúcar y luego ese azúcar se va a transformar en grasa y ahí queda pegada en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, obviamente, lo vamos a encontrar en la grasa, aceites, ceras, colesterol, por ejemplo, las venas se empiezan a llenar de grasa porque se está almacenando y luego, pues por eso también dan los infartos porque está lleno el cuerpo de grasa, en fin, ¿no? Bueno, luego las proteínas, igual, son carbono, hidrógeno, pero aquí a diferencia de en lugar de tener oxígeno, tienen nitrógeno y sulfuro. Y entonces, obviamente, lo que hace esto es, la proteína nos ayuda, por ejemplo, que si nos cortamos, tenemos procesos de cicatrización buenas, ¿no? O son las que hacen que se esté renovando prácticamente todo el tiempo la parte de la piel o nuestro mismo organismo que está cambiando, por ejemplo, la piel todos los días cambia, entonces si nosotros comemos muchas proteínas, pues hace que se nos proteja mejor o tengamos mejor vista, ¿no? En fin. Y si tenemos falta de proteína, obviamente nuestra piel se nos empieza a poner así como vieja, amarilla, se cuartea, la vista empezamos a perder, se nos caen los dientes, el pelo se cae, estamos cansados, porque eso es lo externo y todo lo interno igual está mal, ¿no? Entonces, obviamente, ¿dónde lo encontramos? Pues sí, ¿no? En las enzimas, que son parte de la descomposición de estos en la piel y en el pelo. Y luego, finalmente, los ácidos nucleicos, que igual carbono, hidrógeno, nitroto y fosfato, aquí se fijan solamente el sulfato por fósforo, veíamos que las paredes, en este caso del ADN, están formados por fósforo, y las bases. Y entonces, obviamente, esta es la información hereditaria, ¿no? Que vamos a ir transmitiendo y lo encontramos en el ADN y en el ARN. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa es donde la pregunta de examen es, ¿cuáles son las biomoléculas? Estas, ¿y dónde las encontramos? Aquí. Muy bien. Ahora, este es un tema que usualmente también ustedes lo ven mucho y lo vemos desde pero a veces desde la primaria, el asunto de la célula. Y sabemos que la célula es la unidad de la vida, prácticamente siempre lo hemos sabido ello. Ahora, pero ¿cuáles son sus principales elementos? ¿Cuáles son los que les preguntan en el examen más? ¿No? Mitocondrias. Entonces, ¿cuál es la función de las mitocondrias? Es la que produce la energía y la respiración celular, sobre todo esta, ¿no? Esta es la respuesta, la reproducción celular. Y entonces las mitocondrias son estas que están así en forma como de metidas una entre otra, ¿no? Entonces, esta es la clásica pregunta de examen, la función de la mitocondria en la célula. ¿Cuál es la otra que más preguntan? Esta, ¿no? Aquí la membrana plasmática, es decir, esta membrana donde pasan los alimentos, en este caso, y
todo lo que se permite la respiración, en este caso el oxígeno y todo, tiene que pasar por aquí, ¿no? Entonces, obviamente es la que delimita la célula y es el contacto con el exterior. Entonces, aquí va, es un pase y traspase ahí de elementos. La membrana es todo lo que está dentro, todo donde se circula todo este líquido, esta sustancia viscosa, y es donde se tiene todos los órganos donde están aguardados. Este que está aquí, el retículo endoplasmático, ¿no? Es obviamente el que va a llevar las proteínas, aquí vemos una entrada y va a llevar las proteínas hasta el centro. El núcleo obviamente es donde está el ADN, ya lo habíamos visto, y otra pregunta que es la menos, pero que a veces se llega a poner, son los ribosomas, en este caso, que es donde se fabrican proteínas, ¿no? Y que le va en estos puntitos negros, y obviamente estos van a estar y van a pasar su información también hacia el dentro a través del citoplasma. Y luego otro que es muy importante, que es el que desecha, es decir, es el excretor, el que va a desechar, es el aparato de Golgi, ¿no? Que es el que desecha, en este caso, lo que ya no va sirviendo de la célula. Y obviamente el lisosoma son, en este caso, lo que procesa los alimentos, o los alimentos de la célula. Muy bien. Entonces, esto sería esto del citoesqueleto, ¿no? Es el que permite que se muevan, en este caso, los elementos en la célula. Entonces, aquí nada más para repetir el punto, tenemos que las preguntas de examen son mitocondrias, aparato de Golgi y membrana citoplasmática. Son los tres grandes cuerpos que piden de la célula. Otra cosa que nos piden mucho es diferenciar. Esta también es una pregunta clásica de examen. Esta, ¿no? La diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas. Entonces es una respuesta fácil, porque una célula procariota es aquella que no tiene núcleo. O sea, si se fijan aquí, no tiene un núcleo. La célula eucariota es una célula más evolucionada que tiene núcleo. Esa es la diferencia. Esta no tiene núcleo, esta tiene núcleo. ¿Y cómo podemos saber, digamos, una técnica para poder diferenciar? Pues sería un poco con esto, ¿no? Del pro, o sea, antes, ¿no? Que está antes de evolucionar, y esta ya está evolucionada. Entonces, pro o pre, pueden asociarlo, ¿sí? ¿No? A ello. Entonces, estas no tienen núcleo, las células eucariotas sí tienen núcleo. Esa es su gran diferencia. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí, hasta este momento? ¿O es mucha info, mucha información, no sé? Muy bien. No, profe, todo bien hasta ahorita. ¿Va bien? Perfecto. Ahora, tenemos la parte de la mitosis, ¿no? Entonces, las de división celular. Las células, obviamente, se dividen en dos formas. Una, mitosis, y otra, en este caso, meiosis. Y entonces, tienen diferentes procesos o diferentes, vamos a ver cómo se sirven. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos y tenemos una herida, lo que nosotros vemos es que empieza a cicatrizar y posteriormente empieza, por ejemplo, toda esa cicatriz y todo ello, son células trabajando, reproduciéndose. Hasta un momento que saque una cicatriz o una costra, nos la quitamos, que son células muertas, y luego ya queda bien nuestra piel. Entonces, prácticamente es un funcionamiento de este tipo, ¿no? Que tenemos una célula madre que se divide, ¿no? Se va a replicar, se divide aquí y luego comienza a dividirse entre sí misma, ¿no? Entonces aquí se pasa este mismo material, se pasa acá y luego ya queda original, como la original, que a su vez se va a replicar. Entonces este es un proceso que lo vemos aquí, a ver, déjame ver si lo tengo aquí, acá tenía esta reproducción. Entonces, por ejemplo, si ven, se va reproduciendo, y así las células se van reproduciendo, en este caso, cuando nosotros, por ejemplo, nos cortamos, o tenemos alguna herida, o las células de la piel, o las células de los ojos,
que tenemos un poco la vista cansada, entonces obviamente se van reproduciendo menos, o las células de nuestro interior se van reproduciendo de esa forma. Muy bien. Entonces aquí tenemos esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta? Esta es la meiosis. En ese caso, aquí vamos a tener este otro tipo de reproducción. Aquí tenemos 4, luego se van 2, luego aquí se reproduce. Y viene el mismo efecto. Pero ¿cuál es la diferencia? Y esta es la pregunta de examen. Esta es la meiosis, es la parte de la división, en este caso, donde necesitamos 2 células, una célula, en este caso, femenina, una masculina, para poderse reproducir, es decir, un óvulo y un espermatozoide, para que comience la reproducción, ¿no? La meiosis. Y aquí es como se reproduce otro ser vivo. Y en la otra es, obviamente, la reproducción de cuando nosotros tenemos simplemente replanteamiento o una renovación de las células. Entonces, prácticamente esa es nuestra diferencia. Entonces, aquí incluso tengo las fases, y esta es otra pregunta de examen. ¿Cuáles son las fases? Aquí las vamos a poner, aquí está un poquito más claro. Estas son las fases, y estas sí son importantes, aquí, esta sí es importante, de pregunta de examen, el orden. Entonces, primero es la profase, la división, la metafase, cuando se disponen a dividirse, anafase, ya la división, y telofase ya cuando quedan independientes, ¿no? Entonces, en los dos procesos, tanto de mitosis como de meiosis, obviamente sucede exactamente los mismos nombres, ¿sale? Entonces, solamente acuérdense que esta, y estas son diferentes. Entonces, aquí tenemos, acuérdense muy bien, pueden hacer memotecnia de profase, metafase, anafase, telofase, pueden hacer algún tipo de frase para acordarse, pero este es el orden que les preguntan en su examen. Profase, metafase, anafase, telofase. Esta es una pregunta clásica de todos los años, no cambia. Muy bien. ¿Cómo podrías, Luis, aprenderte ¿Qué frase podrías hacer para que te acordaras de las fases, del orden? Sí, profase, metafase, anafase, telofase. No sé, Emilio, Armando, ¿qué frase podrían hacer para acordarse? Por ejemplo, no sé. Yo creo que sería, bueno, ahorita que yo lo estoy como que aprendiéndomelo, Ajá, sería muy mate. Promate suena como probeta, entonces como que más o menos ahí me acordaría. Y las últimas ajá, dos son más sencillas porque es Ana como una chica, el nombre de una chica, ajá, y Telo como un teléfono, así. ajá. La probeta de Ana se Ana quedó en el y teléfono, teléfono, ¿no? ¿No? ajá, sí. Exacto, sí, sí, sí. Sí, así pueden hacer varias, ¿no? Exactamente. Muy bien, esta queda. Entonces, esta es la pregunta de examen. Esta es las fases. Muy bien. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco la diferencia entre esto de la mitosis y la meiosis, ¿no? Cómo se va dando. Entonces, aquí tenemos la mitosis, ¿no? Que se reproducen en este caso 2, y la meiosis vamos a tener gametos, y obviamente esto va a generar que se produzca un nuevo ser humano, ¿no? Entonces ahí esa es un poco también la diferencia para poder no tener confusión acerca de cómo funcionan las células para curarse de una herida o para reproducir un humano. Cuando veamos en la parte de reproducción lo vamos a ver más claro, esta parte. Muy bien, ahora, en este caso, el conjunto de células que tenemos
nos puede hacer que seamos seres complejos o seres más simples. Lo veíamos en las otras clases. Y al ser seres complejos o seres más simples, también puede hacernos que tengamos, no nos clasifiquemos como seres autótrofos, es decir, que producimos nuestro propio alimento, ¿no? Y heterótrofos, es decir, aquellos que necesitamos el alimento de fuera. Y entonces, esta es otra pregunta clásica de examen, la diferencia entre autótrofos y la diferencia entre autótrofos. Entonces, autótrofos son los que, en este caso, producen su propio alimento, ¿no? Como algunas plantas, y los heterótrofos que necesitamos, en este caso, conseguir nuestro alimento. Muy bien. Entonces, esa es otra pregunta súper clásica de examen. Muy bien. Y entonces aquí en estructura y funciones de los seres vivos, vemos este tema que siempre es muy, también lo vemos desde muy chicos, y a veces lo vemos, y lo vemos en el ciclo del carbono, es decir, la fotosíntesis, cómo actúa la fotosíntesis. Es decir, tenemos aquí las células que hacen que la fotosíntesis funcione, es una parte de la célula muy interesante que es esta, ¿no? Esta que tenemos, esta que vamos a tener aquí, ajá, que son los cloroplastos. Aquí le voy a aumentar un poquito. Esta es la parte más importante. Aquí se ve un poco borroso, pero esta parte de los cloroplastos es, digamos, la gran maquinaria que hace que funcione la parte de la fotosíntesis. ¿Por qué el cloroplasto aquí está más cerca? ¿No? Porque prácticamente esa, lo que nos hace, aquí está, esta parte de la célula, es la que sintetiza la luz, ¿no? Hace que pase la luz, la sintetiza con, en este caso, el carbono y el oxígeno, y es el que la va a transformar en oxígeno, es decir, purifica y limpia, en este caso, los dos elementos. Digamos que esa pequeña célula tan pequeña tiene este poder para poder hacer esta síntesis que vemos aquí, de la fotosíntesis. De hecho, por eso se llama así, fotosíntesis. Foto viene de luz, síntesis de reducción, ¿no? Entonces, la energía solar pasa, ¿no? Absorbe la luz, esta obtiene el dióxido de carbono y lo va a reproducir en oxígeno. O sea, lo que va a excretar es oxígeno. Esa es la síntesis, esa es la reducción, ¿no? Descomponer el dióxido de carbono, descomponerlo en oxígeno. Entonces, obviamente, el culpable de todo esto, y ojo, porque esta es la pregunta de examen, es el cloroplasto. Y el cloroplasto también hace que las plantas sean verdes. Esto es muy importante. Entonces, acuérdense de estos chicles que venden Clorex, estos que son muy populares, que son verdes, pues obviamente viene su nombre de esto, ¿no? Entonces, esos son la parte. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso de la respiración de las plantas con la respiración de los humanos? Obviamente que la respiración de los humanos se da a partir de los pulmones y la parte de la laringe y la nariz, ¿no? También podemos respirar por la boca y también porque por aquí también entra oxígeno, aunque la cavidad nasal es la más indicada, ¿no? Porque purifica el aire, es decir, toda la mucosa que tenemos aquí o digamos incluso hasta los pelitos de ahí, las vellosidades que se tienen en el anterior filtran el aire, ¿no? Para eso sirven y pueden llegar acá. Y obviamente, por ejemplo, en la parte de que ahorita tenemos del COVID, la parte es que el COVID lo que hace es que se mete aquí en la parte de los pulmones y los contrae, es decir, los empieza a inflamar. Todas estas venas que circulan aquí son millones y millones, es decir, si nosotros desenterráramos y formáramos una línea recta de todas las venas que hay aquí, le daríamos la vuelta al mundo, ¿no? Solamente de los pulmones. O sea, imagínense el tamaño y la complejidad que tiene esto, ¿no? De todos los vellitos que hay ahí. Entonces, obviamente, todo esto lo que va a hacer es que se empiece a inflamar. Entonces empieza a hacerse grande, grande hasta que estalla, ¿no? Bueno, no estalla como tal, pero ya es tan grande que no puede funcionar y termina colapsando. Eso es lo que hace el COVID, ¿no? Inflamar los pulmones. La última variable que llegó, esta del Omicron, causó menos daño porque no llegaba hasta acá, no llegaba hasta los pulmones. Se quedaba, digamos, acá en la garganta, inflamaba acá la laringe y hacía que fuera difícil respirar, sí, pero no inflamaba
los pulmones. Entonces, obviamente, por eso hubo menos, digamos, daño con el Omicron, hizo que fuera más rápido, se acabara más rápido, uno estuviera enfermo 2, 3 días y ya, ¿no? Después, y con este no, porque aquí duraba hasta 15 días, o sea, era como te infectabas, duraba 10 días en que diera, ya estuviera aquí, ya se empezara a inflamar, y las pruebas inicialmente lo que hacen es la medir, ¿no? La intensidad de esto, porque empieza a secretar una especie diferente, en este caso de oxígeno, y es lo que hacían las pruebas, por eso nos metían aquí, ¿no? Aquí se quedaba, como aquí respiramos, aquí tomaban, digamos, la acidez de la respiración, y en eso consiste la prueba COVID, ¿no? Y decían, este ya está dañado, pues porque ya está emitiendo una acidez diferente, es decir, ya está más grande el pulmón. Entonces, prácticamente ninguno de ustedes les dio COVID. A ti, Alondra, Armando, Emilio, Luis, ¿no les dio? ¿O a sus familiares sí les llegó a dar? No, No, hasta el profe, momento ninguno. ninguno no nos ha dado el COVID. Qué bueno, o sea, están súper bien. ¿Ya ustedes no los han vacunado todavía, o sí? Ya, profe. Ya, profe. Ya tienen las dos, qué bueno. Qué bueno. ¿A ti, Emilio, ya te pusieron las dos vacunas o no? Ya, Tienes igual. una. Ya, Sí, ¿no? las dos. Ujú. ¿Y no les cayeron pesadas al principio, la primera o la segunda? No, solo el dolor de brazo y ya. Sí, ya, y esta gente con la tercera, bueno, cayeron como rendidos, ¿no? O sea, sí les pegó durísimo la vacuna. Entonces, la vacuna, bueno, prácticamente era como meterte otro COVID, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un poco la imagen de la reproducción, de la respiración, como prácticamente los pulmones tienen que estar inflándose y bajando. Y en este caso, esta parte de las costillas lo que hace es sale sustento, o sea, lo sostiene, no hace que se caigan, ¿no? Y están agarrados aquí. Entonces, obviamente, por eso las lesiones que se llegan a dar aquí en la tráquea, pues son muy, muy difíciles de tratar porque prácticamente quedas con un hoyo en el oxígeno. Y la gente que fuma, por ejemplo, esta parte, los pulmones se les empiezan a hacer así todos oscuros, todos pequeños, hasta que finalmente colapsan, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco la parte interior, toda la parte de la vellosidad, ¿no? Que tenemos. Y obviamente sí les digo que le daríamos la vuelta al mundo si sacamos todos esas vellosidades, todo eso que está ahí, ¿no? Muy bien. El otro aparato que nosotros es muy importante, pues es el aparato, en este caso, respiratorio. Y entonces aquí también vamos a tener una cuestión muy importante. ¿Cuál es la pregunta de examen? Pues obviamente el corazón es un proceso que hace que la sangre esté circulando, es una bomba. Entonces hace que la sangre viaje por todo nuestro cuerpo y al mismo tiempo regrese. Y entonces en segundos. Entonces, viaja a una velocidad impresionantemente rápida y aparte esa velocidad, ojo, esa velocidad con la que viaja hace que nosotros tengamos como una especie de campo magnético a nuestro alrededor, es decir, es la presión. Y entonces, por ejemplo, nosotros arriba, cuando salimos a la calle, pues obviamente el oxígeno pesa, ¿no? Y pesa mucho, pero ¿por qué no nos aplasta? Pues porque obviamente la presión que nos genera este movimiento hace que nosotros tengamos una fuerza exterior que lo contrae, ¿no? Eso es lo que se llama presión. Por eso cuando la gente dice es que me bajó la presión o me subió la presión, se refiere exactamente a eso, ¿no? Es el corazón o late más rápido o late más fuerte, ¿no? Las bajadas y subidas de presión. Entonces la pregunta de examen es esta, ¿no? Entonces tenemos ¿cuáles son los dos grandes movimientos en el corazón? La sístole y la dístole, ¿no? Entonces, obviamente, la dístole es la salida, la sístole es la entrada, dístole es salida, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes movimientos que tenemos dentro del corazón. Y ojos, la pregunta de examen clásica, estas dos. Y luego tenemos en la parte del aparato digestivo, ¿no? O lo que conlleva toda nuestra digestión, pues ahí vamos dándonos cuenta que tenemos varios organismos, varios estructuras las que intervienen, ¿no?
Entonces, desde la ingestión a través de la boca, luego la digestión en el estómago, ¿no? Luego la absorción, en este caso, por parte de las células, cuando van pasando por los intestinos, y va pasando a las células a través de una serie de millones y millones de vellosidades, van pasando el oxígeno, el agua, los minerales, vitaminas, todo ello, y finalmente la egestión, es decir, la salida de lo que sobra. Entonces, obviamente, este sí, creo que lo tenemos bien identificado, no tenemos mayor problema con respecto a cuáles son las estructuras que intervienen en la nutrición, ¿no? Y en este caso, la penúltima es cómo tenemos este proceso de crecimiento. Nosotros la estimación de vida que tenemos ahora es hombres de 80 años, mujeres 85 años. Entonces, obviamente, esto ha ido cambiando porque antes los hombres, por ejemplo, veíamos 25 años y las mujeres 30. Siempre las mujeres han vivido más que los hombres. Y a través de la medicina y los cambios tecnológicos, pues obviamente hemos sido que los patrones de vida hayan aumentado y la estimación de vida. Entonces, obviamente, desde el crecimiento hasta la adultez, pues sí, hay toda una serie de estructuras como son hormonales, de sangre, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra alimentación, también la herencia. Hay familias que son muy longevas, es decir, que todos viven muchos años. La persona más grande que he conocido en mi vida tenía 104 años, ¿no? O sea, imagínense, 104 años, una persona. Ya. Ahora se está pensando, por ejemplo, este dueño de Amazon, Jeff Bezos, está creó una empresa para estudiar esta parte del crecimiento y prolongar la vida hasta, no sé, 200, 300 años. O sea, se imaginan ustedes, esto lo tendría que aletargar, ¿no? Entonces tendríamos bebés de 5, 6 años, ¿no? Así, bebés como 5, 6 años, ¿no? Adultos aquí o ancianos de 300 años. O sea, no está tan lejano viendo que antes moríamos a los 35 años, ¿no? Y ahora morimos a los 85, es decir, le hemos aumentado 50. Pero ustedes se pueden imaginar viviendo 300 años, ¿no? Luis, ¿te puedes imaginar eso? Estaría raro, ¿no? Ya, es que sí estaría raro, porque imagínate ya estar arrugado, con Ajá. problemas de caminar y ya con una mayor edad y ver a los chavos, ya yo digo que ya es 300 años es muy extremo. Ya sería muy complicado, ¿no? Exactamente. Sí, Bueno, pues con esto nos vamos a quedar hoy y el próximo lunes seguimos con la parte de español y matemáticas y nos faltaría una de biología, ¿no? Con otra clase ya terminamos una parte de biología, ¿sale? Entonces les envío el material, les envío cosas para que adicionales a la clase y para que trabajen el fin de semana, ¿sale? Sí, profe, está bien. sí, profe. Órale, tengan buen fin de semana y nos vemos por acá el lunes. Gracias, Gracias profe. Igual. igualmente. Gracias, profe, que Adiós. vuelvan. Hasta luego.